Buenas tardes, tutora. Mucho gusto. Mi nombre es Claudia Tello, estudiante de Psicología del segundo periodo. Junto con mi equipo de trabajo colaborativo, compuesto por Juliana, Luisa, Sara y Karen, venimos a exponer nuestra temática de identificación de los desarrollos científicos de la psicología del siglo XX. Primera mitad del siglo XX. En la primera mitad del siglo XX la psicología empezó a aplicarse en áreas prácticas como la educación, la industria y el ejército. Los primeros psicólogos de la psicología aplicada que encontramos son Hugo, pionero en la psicología industrial, propuso métodos para seleccionar trabajadores eficientemente y es considerado uno de los fundadores de la psicología aplicada. En segundo lugar tenemos a Walter, que aplicó la psicología en la publicidad y en la selección del personal. En tercer lugar tenemos a Lewis, adaptó el test de inteligencia Binet, creando el Stanford Binet útil en el ámbito escolar. En cuarto lugar tenemos a Robert, que dirigió el uso de pruebas psicológicas en el ejército en Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial. En quinto lugar tenemos a Lipter, fundador de la primera clínica psicológica en 1896, dando origen a la psicología clínica. En sexto lugar tenemos a William, que desarrolló el concepto de coeficiente intelectual, y en séptimo lugar tenemos a John, que fue el fundador del conductismo. Aplicó principios conductistas en la educación y en la crianza infantil. Fundamentos teóricos de las escuelas, funcionalismo, dio origen a comienzos del siglo XX en Estados Unidos y es la psicología de las utilidades fundamentales de la conciencia. Su función básica es la organización del organismo frente a lo nuevo, lo que lleva al psicólogo a estudiar los procesos mentales, no de forma aislada, sino como parte de la más amplia corriente de las fuerzas biológicas. La conciencia se sitúa entre el ambiente y las necesidades del organismo. Es activa y siempre es cambiante y no puede inmovilizarse a fin de poder determinar su estructura. En un momento de la conciencia perece, mientras que las funciones mentales permanecen. El estructuralismo. Su origen se da en la primera mitad del siglo XX en Estados Unidos. El objetivo de la psicología era explicar la estructura de la mente usando la introspección experimental como herramienta de investigación. Su principal exponente fue Edward Bradford Sitchinner. Dentro del enfoque que él manejaba, encontramos que se basó en la identificación de los elementos de la conciencia a través de la introspección. La psicología estructural se basó en tres objetivos importantes. El primero era describir los hechos de la experiencia. El segundo, desarrollar la estructura lógica, donde poder ubicar los hechos. Y el tercero era promover la psicología como ciencia con un lugar dentro de la institución académica. Tenemos también los planteamientos teóricos del estructuralismo, el enfoque en la experiencia de la conciencia, de las sensaciones, imágenes y sentimientos. El objetivo principal del estructuralismo encontramos que el análisis conjunto tiene que ver con las sensaciones, imágenes y sentimientos, dando como resultado la experiencia mental. Dentro de los planteamientos teóricos encontramos la conciencia, que son las experiencias mentales de un individuo en un momento específico. En el segundo encontramos la introspección analítica, que es el método para investigar la conciencia. Son las experiencias propias conscientes en respuesta a estímulos controlados. El tercero es el elementalismo. Toda experiencia compleja se puede reducir a componentes simples. El asociacionismo son las experiencias mentales que se combinan y se asocian para crear ideas más complejas. Elementos de la conciencia, encontramos las sensaciones, que son los elementos de la percepción, las imágenes, que son los elementos de las ideas, y los afectos, que son los elementos de las emociones. La búsqueda de la estructura de la mente es la forma en que estos elementos básicos se relacionaban entre sí para dar lugar a la experiencia consciente. Segunda mitad del siglo XX. Desarrollo de la psicología durante la Segunda Guerra Mundial. La psicología militar. Implementación de pruebas psicológicas para la selección de soldados y el manejo del estrés durante el combate. Investigaciones claves. El estudio de shock de guerra, que ayudó a comprender el trauma y su impacto en los veteranos. La contribución. Aportes como el de Kurt Lewin y David Schoen en dinámicas grupales y evaluaciones psicológicas. Intervenciones terapéuticas. Inicio de enfoques estructuras sentados en la base para la terapia cognitiva conductual. El impacto de transformación de la psicología militar y el establecimiento de la salud mental como prioridad social. Algunas de las escuelas de la época son el conductivismo
de tercera generación. Analiza el comportamiento en función del contexto, integrando aspectos cognitivos y emocionales. La psicología humanista resalta el potencial humano y la autoactualización, centrándose en la experiencia subjetiva. Psicología cognitiva estudia procesos mentales internos como percepción y memoria, más allá del comportamiento observable. De los psicólogos en la segunda mitad del siglo XX. En ese periodo fue una transformación relevante en la psicología. Fueron tres etapas claves: el conductismo de tercera generación, la psicología humanista y la psicología cognitiva. Personajes como Stephen Hayes, Katie Wilson son figuras destacadas en el desarrollo y difusión de la terapia de aceptación y compromiso, contribuyendo significativamente a la comprensión y el tratamiento de la salud mental a través de esta terapia que está basada en la aceptación y la conciencia plena. Bueno, segunda etapa, aquí, surge como crítica al conductismo y al psicoanálisis. Carl Rogers propuso la terapia centrada en el cliente, empatía y aceptación, que es lo que es. Maslow planteó la autorrealización como máxima necesidad humana. Tercera etapa, revoluciona la psicología al centrarse en el pensamiento, memoria y aprendizaje. Piaget estudió el desarrollo del pensamiento en niños. Bandura propuso el aprendizaje por observación y la autoeficacia. Beck y Ellis crearon terapias para modificar pensamientos negativos. Gracias por su atención. Los planteamientos teóricos como el acondicionamiento operante, el comportamiento desmoldeado por sus consecuencias reforzadoras, aumentando la probabilidad de repartir una conducta y castigos que la disminuyen. La teoría centrada en el cliente es el terapeuta que proporciona un ambiente de aceptación, congruencia y empatía para que el cliente pueda desarrollarse plenamente. La teoría de la autorrealización: el ser humano tiene necesidades jerarquizadas desde las básicas como la alimentación hasta llegar a la autorrealización, que es el alcanzar el máximo potencial. Las etapas del desarrollo psicosocial: cada etapa de la vida conlleva una crisis que se debe resolver para un desarrollo saludable, como la identidad versus confusión de los roles de la adolescencia. El desarrollo cognitivo de Piaget: el desarrollo intelectual ocurre en las etapas sensorial, preoperacional, operaciones concretas y operaciones formales, y los niños contribuyen activamente su conocimiento.